jóvenes, continuando con el tema de integrales por sustitución trigonométrica. Tenemos ahora planteada esta integral. Atrás tenemos una raíz cuadrada y adentro de la raíz tenemos una diferencia de cuadrados. Si trabajara esta raíz por acá por separado, veo que es una diferencia de cuadrados porque ambos tienen raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de 16x al cuadrado es 4x. ¿Sí? Ok, entonces vamos bien hasta el momento acá, recordando de que en las integrales por sustitución trigonométrica vamos a utilizar o nos vamos a apoyar mucho en esta palabra, socato A, y en un triángulo rectángulo, ¿sí? Recordando que con el triángulo rectángulo, pues sus catetos van a salir de acá de la raíz cuadrada, donde si hay una diferencia de cuadrados, el positivo va a ser la hipotenusa y el otro término pues va a ser uno de los catetos. Nosotros podemos definir cualquiera de los dos. Si esto fuera suma, pues serían los dos catetos. También nosotros podemos definir cómo colocarlos. En este caso, como es una diferencia, pues yo ya sé que este 5 es mi hipotenusa, que este va a ser un cateto. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro triángulo rectángulo. Todas recordando son las principales relaciones trigonométricas: seno, coseno, tangente. Seno es cateto opuesto hipotenusa, coseno es cateto adyacente hipotenusa y tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo, el ángulo recto, este ángulo de acá que le vamos a llamar ángulo teta. ¿Sí? Y pues ya tenemos en este caso, dijimos, el positivo de la diferencia de cuadrados iba a ser la hipotenusa. Entonces mi hipotenusa en este caso vale 5 y pues el cateto yo lo puedo colocar en cualquiera de los dos lados. En este caso lo voy a colocar aquí, 4x. Ese es el valor del otro cateto, y el otro cateto debería de ser la raíz cuadrada que está dentro de la integral. En este caso el otro cateto sería la hipotenusa al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, que es 25, menos el cateto opuesto, en este caso elevado al cuadrado, que sería 16x al cuadrado. ¿Sí? Y es correcto que es el mismo término que tenemos dentro de la integral. ¿Sí? Ok, entonces de acá pues ya podemos trabajar nuestras principales relaciones trigonométricas a partir de la palabra socato A. ¿Sí? Entonces me interesa poder sustituir esta integral, es decir, toda esta raíz, el x y el diferencial de x. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a utilizar con la palabra, o lo vamos a encontrar con la palabra socato A. ¿Sí? Entonces vemos que ¿qué relación trigonométrica puedo despejar esta raíz para poderla sustituir? En este caso podría ser el coseno, ¿no? Porque el coseno me dice que trajo con el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces veamos acá, si el coseno teta es igual a cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de 25 menos 16x al cuadrado, dividido la hipotenusa, que en este caso es 5. Si despejo de aquí este 5 que está dividiendo, lo paso a multiplicar, voy a decir entonces que la raíz de 25 menos 16x al cuadrado va a ser igual a 5 veces el coseno de la. ¿Sí? Y esta entonces debería de ser una de las sustituciones que voy a utilizar para tratar de resolver esta integral. ¿Sí? Ok, me hace falta x y también por supuesto me hace falta el diferencial x. Entonces veamos,
aquí X, ¿de dónde lo podemos encontrar? Bueno, podríamos encontrarlo aquí relacionando este cateto que es 4X, ya sea con la hipotenusa o con el otro cateto, ¿sí? Si lo trabajamos con el otro cateto, entonces estaríamos trabajando con la función, si quiero relacionar el cateto opuesto que es 4X con la hipotenusa, debería de utilizar la función seno, ¿no? ¿Sí? En este caso, entonces, la función seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto que es 4X dividido la hipotenusa que es 5. En este caso me interesa a mí despejar X, este 5 que está multiplicando aquí va a pasar, está dividiendo, va a pasar a multiplicar, este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir, es decir que X va a ser igual a 5 veces el seno del ángulo dividido 4, ¿sí? Esa debería de ser X, ¿sí? Y para encontrar de X, pues debería de derivar este valor de X de ambos lados de la igualdad. Diferencial de X respecto del ángulo va a ser igual a el 5 cuartos, pues puede permanecer como constante, y la derivada del seno es coseno del ángulo, ¿sí? De acá pues puedo despejar de X, como dijimos anteriormente, y paso de X a este lado, ¿sí? Este diferencial del ángulo, me va a quedar que de X es igual a 5 cuartos del coseno del ángulo por el diferencial del ángulo. Entonces, las otras sustituciones que voy a utilizar pues van a ser estas que tengo acá, ¿sí? Estas las voy a usar acá. Entonces vamos a sustituir esta integral de aquí. En lugar de la raíz voy a colocar esto, 5 veces el coseno del ángulo. En lugar de dx voy a colocar esto, 5 cuartos del coseno del ángulo por el diferencial del ángulo, ¿sí? Y en lugar de x voy a colocar también 5 cuartos del seno del ángulo, ¿sí? Ok, entonces aquí al tratar de simplificar esto vamos a obtener lo siguiente: el 5 cuartos que está multiplicando tanto en el numerador como en el denominador se puede cancelar, y de forma lineal me va a quedar coseno del ángulo por coseno del ángulo. Esto me va a dar 5 veces el coseno cuadrado del ángulo dividido, en el denominador me quedó solamente el seno del ángulo por su respectivo diferencial, ¿sí? Esa debería de ser la integral que me quedó entonces de haber sustituido de forma trigonométrica mi integral original, ¿sí? Esto pues todavía lo podemos arreglar un poco y sacar el 5 de la integral. Me va a quedar entonces solo coseno cuadrado del ángulo dividido el seno del ángulo por el diferencial del ángulo. Acá pues hay una sustitución o una identidad trigonométrica que podemos utilizar para sustituir también ahí el coseno cuadrado del ángulo, y de acuerdo a esa identidad pues decíamos que si el coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo eran igual a 1, si quiero despejar el coseno de acá, el coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 menos el seno al cuadrado de el ángulo, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer aquí para sustituir ahorita este coseno cuadrado, es decir que me queda el 5 de fuera de la integral multiplicado por la integral de 1 menos el seno cuadrado del ángulo dividido el seno del ángulo por el diferencial de el ángulo, ¿sí? Eso es lo que me queda en este caso de esa integral. Aquí pues puedo
compartir el denominador, es decir que puede quedar lo siguiente: si comparto el denominador me queda 1 dividido seno del ángulo menos seno cuadrado del ángulo dividido seno del ángulo, todo esto por mi respectivo diferencial del ángulo. Acá pues puedo simplificar ambas expresiones. Entonces aquí de compartir este denominador, pues yo puedo hacer alguna sustitución acá, recordando también que en lugar de 1 dividido seno, yo tengo 1 dividido seno, esto es igual a cosecante del ángulo, ¿sí? Y pues en la otra integral pues puedo eliminar el seno cuadrado con el seno que está en el denominador. Esto me quedaría de la siguiente manera: cosecante del ángulo menos seno del ángulo, esto por su respectivo diferencial, ¿sí? Ok, y en este caso pues ambas integrales las puedo encontrar rápidamente. Aquí pues me van a quedar, si comparto la integral, me va a quedar el 5 fuera de la integral, y esto va a multiplicar a la integral de la cosecante del ángulo por el respectivo diferencial menos la integral de el seno del ángulo por su respectivo diferencial. Ambas integrales acá pues las puedo encontrar sustituyendo o haciendo la sustitución directa de ambas integrales. En este caso pues yo ya tengo aquí la integral de esta cosecante, ahí se las voy a resolver despuesito, y aquí me va a quedar lo siguiente: 5 veces, y me queda lo siguiente: la integral de la cosecante del ángulo va a ser igual a menos el logaritmo natural de cosecante más cotangente. Aquí menos la integral del seno del ángulo es menos coseno, menos por menos es más, entonces aquí sería más coseno del ángulo. Aquí aparece entonces la constante de integración, ¿sí? Ok, de esto entonces aquí pues ya tenemos resuelta la integral. Aquí pues lo único que me faltaría por hacer sería hacer una ley distributiva con el 5 que tengo acá, y lo hacemos, pero voy a tener menos 5 veces el logaritmo natural de la cosecante del ángulo más cotangente del ángulo más el coseno del ángulo, más, perdón, aquí es más 5 veces, porque estoy haciendo la distribución, más c, ¿sí? Entonces aquí pues prácticamente ya tenemos resuelta nuestra integral, ¿sí? Pero voy a tratar de pasarlo todo a senos y cosenos para no utilizar ni la cosecante ni la cotangente, aunque la cotangente pues podríamos utilizarla pues de una manera fácil de acuerdo a lo que tenemos allá en la palabra SOHCAHTOA. Ok, entonces teniendo eso, vamos a hacer otra sustitución, y utilizando la sustitución pues me quedaría lo siguiente: aquí en lugar de la cosecante pues lo voy a regresar otra vez a 1 dividido seno, pues me va a quedar lo siguiente: menos 5 veces el logaritmo natural de, pues me va a quedar entonces 1 dividido el seno del ángulo más la cotangente, recordamos que es coseno dividido
seno, ¿sí? También la voy a sustituir. Coseno del ángulo dividido seno del ángulo. Más 5 veces coseno del ángulo más c, ¿sí? Y ahí pues prácticamente está todo en relación de senos y cosenos. Esto pues todavía lo podría simplificar acá. Tengo el mismo denominador. Esto va a ser igual a menos 5 veces el logaritmo natural de 1 más coseno del ángulo dividido el seno del ángulo más 5 veces el coseno del ángulo más c, ¿sí? Ok. Y ahora sí, entonces ya tenemos resuelto pues, prácticamente aquí nuestro ejercicio, pero aquí lo que resolvimos, esta integral, el resultado que tengo acá, es el resultado de esta integral, ¿sí? Y yo lo que necesito es esta integral, o sea, de aquí lo tenemos que regresar a sus valores originales. Y otra vez vamos a utilizar pues, las diferentes relaciones trigonométricas para regresar. O sea, aquí lo que tengo que encontrar es el coseno y el seno, ¿sí? Y que ambas pues ya las teníamos acá. El coseno del ángulo era esta expresión y el seno del ángulo era esta otra expresión. Entonces lo único que vamos a hacer es a sustituir, ¿sí? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Pero me va a quedar una respuesta algo grande. Pues voy a obtener lo siguiente: menos 5 veces el logaritmo natural de 1 más coseno del ángulo, y el coseno del ángulo es la raíz cuadrada de 25 menos 16x al cuadrado. Okay, nos habíamos quedado en esta parte, ya simplificando nuestros resultados. Pues aquí prácticamente ya solo sustituimos simplificamos aquí el logaritmo, sustituimos el coseno y la cotangente para pasarlo todo a relación de senos y cosenos. Aquí pues tenemos el mismo denominador, sacamos factor común del denominador y a partir de acá pues ya hicimos la sustitución del coseno y seno. El coseno, que era igual a raíz cuadrada de 25 menos 16x al cuadrado, y el seno, que ya teníamos también, que era igual a 4x dividido 5. Hicimos la sustitución. Aquí sustituimos el coseno, sustituimos el seno, aquí sustituimos otra vez el coseno, aquí pues elimina el 5. Aquí pues tengo que simplificar un poco para que me quede una ley del sándwich acá. Sustituimos acá, simplificamos. Me quedó denominador 5 de la parte del numerador. Este 1 se volvió 5. ¿De dónde? 5 dividido 1 es 5, por 1 es 5. De ahí salió el 5. Me queda esta expresión. Aquí pues ya puedo aplicar la ley del sándwich. Extremos por extremos arriba, medios por medios abajo. Pero me doy cuenta que tengo 5 dividiendo y ahí los puedo cancelar de una vez. Aquí ya no puedo simplificar más. Aquí lo que simplifiqué fue el 5 que estaba multiplicando, el 5 que estaba dividiendo, y esto pues me lleva como resultado ya a esto que ya tengo acá encerrado, donde ya es la simplificación total de mi resultado. En este caso esta es la respuesta ya a esta integral, ya regresando a sus valores originales, que aquí ya habíamos en teoría resuelto la integral, pero con las relaciones trigonométricas la regresamos a sus valores de x, y entonces esta es la respuesta a esa integral, ¿sí? Adicional, pues habíamos hecho esta sustitución aquí de que la integral de la cosecante del ángulo era igual a esta expresión. Vamos a hacer esa integral aquí. Voy a borrar esto de aquí para no confundirlos. ¿Y de dónde salió esa parte de ahí? Lo vamos a hacer en otro color. Teníamos la integral de la cosecante del ángulo, ¿sí? Esta integral de la cosecante del ángulo
va a ser igual a lo siguiente, ¿sí? Aquí pues no hay una integral directa o una sustitución para la resolución de la integral de la cosecante, entonces esto hay que trabajarlo un poco, y esta pues se resuelve multiplicándole en este caso una expresión para tratar de simplificar esto. En este caso pues la expresión va a ser cosecante del ángulo más cotangente del ángulo, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Para no alterar nuestra expresión. Dado esto, pues al aplicar aquí la distributiva de la multiplicación, me queda que cosecante por cosecante me queda cosecante al cuadrado del ángulo más cosecante del ángulo por cotangente del ángulo, dividido esto, cosecante del ángulo más cotangente del ángulo por el diferencial del ángulo, ¿sí? Esa es la expresión que quedaría. Y acá pues esto ya lo tendríamos que resolver por medio de una sustitución, ¿sí? Donde yo voy a decir acá, voy a borrar aquí este triángulo rectángulo que tenía, y hagamos una sustitución P, donde P va a ser igual a cosecante del ángulo más cotangente del ángulo, ¿sí? Que es el denominador. Si derivamos esto respecto del ángulo, de aquí pues podemos derivar ambas expresiones. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, y la derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado del ángulo, ¿sí? Si me doy cuenta en esta expresión, si le sacara yo factor común, el signo, entonces podría yo estar diciendo de que es exactamente la misma expresión. Entonces, si lo quieren ver acá, esto yo lo puedo despejar P de acá y me va a quedar lo siguiente. Perdón, aquí si sustituyo si despejo el diferencial del ángulo, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar este diferencial de P dividido, voy a sacar este factor común, voy a sacar el factor común el menos 1, cosecante del ángulo por cotangente del ángulo, más cosecante al cuadrado del ángulo. Esto va a ser igual a D al diferencial del ángulo, ¿sí? Esto es exactamente lo que tengo aquí en el numerador, ¿sí? La única diferencia en este caso es el signo negativo, ¿sí? Pero esto pues lo podemos obviamente arreglar acá, ¿sí? Que básicamente la expresión es la misma, lo que tengo en el numerador, ¿sí? Entonces al sustituir esto, pues me queda lo siguiente. Al sustituirlo me queda cosecante al cuadrado del ángulo, perdón, en lugar de esto me va a quedar, en lugar de todo esto me va a quedar menos el diferencial del ángulo, perdón, bueno, es aquí estoy sustituyendo el diferencial del ángulo, ¿sí? El diferencial del ángulo va a ser igual a dp por todo esto, ya el signo menos ya lo incluí, cosecante del ángulo por cotangente del ángulo más cosecante al cuadrado del ángulo. Eso es el diferencial del ángulo, sí, que es todo esto. Y aquí pues tengo lo siguiente, ¿va?
lugar de cosecante más cotangente tengo P abajo, ¿sí? Y aquí, como esto dijimos que era exactamente lo mismo, se elimina. Aquí el signo negativo lo puedo sacar de la integral y aquí me va a quedar el diferencial de P dividido P, ¿sí? Y esto pues va a ser igual a un logaritmo natural, sin olvidar el signo negativo fuera, logaritmo natural de P más la constante de integración, pero P debo de regresarlo a sus valores originales, y en este caso voy a tener menos el logaritmo natural de cosecante del ángulo más cotangente del ángulo más C. Entonces este pedacito de aquí lo agregué porque de aquí fue donde saqué el resultado de, o sustituí la integral de la cosecante del ángulo, que fue lo que hicimos aquí, ¿sí? En la integral que ya traíamos planteada. De aquí saqué este resultado, pero no quise dejar de no hacerlo para que vieran de dónde saqué el resultado y no simplemente fue una invención, ¿sí? Entonces pues espero que esto también pues nos ayude a cerrar ya el tema de integrales por sustitución trigonométrica. Y pues cualquier comentario adicional, ¿verdad, jóvenes? Ya saben, me pueden localizar ya sea por medio de foro o de los medios que hemos estado utilizando para resolver dudas. Y pues espero verlos en clase, y cualquier duda a la orden, jóvenes. Que estén bien.